Hola chicos, ahí está, ¿cómo están? Hola, profe. Bueno, hoy tienen la evaluación práctica de derivadas, así que vamos a comenzar ya. La clase esta va a estar grabada, por si después quieren revisarla, reverla. ¿Ahí me ven bien el pizarrón? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, a ver si... Ahí está máximo volumen. Bueno, les decía que la clase va a quedar grabada por si después quieren revisarla, además. Vamos a empezar puntual y vamos a terminar 15 minutitos antes para que ustedes tengan tiempo de apropiarse. Hoy vamos a continuar con integrales por sustitución, vamos a hacer unos cuantos ejercicios más y vamos a ver un método nuevo que es el método de integración por partes. Cualquier duda que tengan, me paran, ¿sí? Porque no puedo ver los chats. Así que bueno, no borré la clase pasada para que vean. Esto fue lo último que hicimos. Fue lo último que hicimos, donde veíamos integrales por sustitución, ¿sí? Y la premisa para resolver una integral, habíamos visto que había integrales inmediatas, que eran aquellas que se resolvían directamente por tabla de integrales, de manera inmediata. Y hay otras que se resuelven por métodos. El primer método que vimos es integrales por sustitución. ¿En qué consistía la integral por sustitución? En realidad, el título completo sería integrales por sustitución de variables. Pero cuando hablamos de sustitución siempre se sobreentiende que es de variable. Entonces, una integral como esta que estaba acá, ¿sí? Compleja porque no es inmediata esta integral, lo que hacíamos es a lo que estaba dentro de la raíz llamarle u. ¿Sí? Y después reducimos, ¿sí? U es una nueva variable. Eso por sustitución de variable. O sea, transformamos en una nueva variable. Una vez que llamamos u, bueno, tengo que calcular el diferencial de u, que es la derivada de eso por el diferencial de x, y reemplazar. Entonces, fíjate vos que transformaste una integral compleja en una integral mucho más sencilla, en una integral inmediata. Diferencial de u sobre 2 raíz de u es la integral de raíz de u. ¿Sí? Recordad que acá estamos trabajando con variable u. Puedes trabajar con variable u, con variable y, con variable z, con variable x. Y ahí ya se te transforma en una integral prácticamente en una integral inmediata. Y por último, como la integral que nosotros nos dan está en función de la variable x, yo tengo que reemplazar u en función de x, que es lo que habíamos llamado acá al principio. Bueno, este otro ejercicio es parecido, ¿sí? Y vamos a seguir resolviendo. 4, 5, vamos a ir al sexto ahora. Acá quizás lo que cuesta un poco darse cuenta es a qué le llamamos u. ¿A qué le llamamos u? Bueno, vamos a poner otro ejercicio. Son ejercicios de la guía, pero me parecía importante el 6. Por ejemplo, integral de a por e a la a por x diferencial de x. Vamos a hacer ese y vamos a hacer este otro, el 7, integral de diferencial de x
sobre e a la x. Bueno, vamos a empezar con el 6. Dijimos que una integral por sustitución es aquella que tiene dentro del símbolo integral a una función y también tiene a su derivada. ¿Sí? Yo acá tengo e a la a por x. Y eso está multiplicado por a. ¿A qué le llamarían u ustedes ahí? ¿Me siguen? Me parece que están estudiando para el examen. Bueno, yo voy a seguir avanzando. Y acá le llamamos u a por x. ¿Por qué a por x? Porque la derivada de u sería la derivada de a por x. Y eso es a. ¿Sí? Nada más que, como estamos haciendo el diferencial, siempre es por diferencial. Entonces, cuando reemplacemos, nos va a quedar integral de e a la a por x, pero a por x, a por x es 1. Y acá fíjate que este a por este diferencial de x, que es lo único que me falta reemplazar ahí, ¿quién es? Y es diferencial de 1. Entonces, acá tengo la integral de e a la u por diferencial de u, que es como tener integral de e a la x por diferencial de x, una integral inmediata. La resolución de esto es e a la u más constante. Y por último, reemplazamos u en función de x. U vale a por x. A por x más constante de iteración. Y ahí tenemos resuelta esa integral. Fíjate vos que, ¿cómo sabés que está bien resuelto este ejercicio? Y bueno, por definición de integral indefinida, ¿sí? Lo que nosotros estamos calculando es una función primitiva, que derivada me da lo que tengo dentro de la raíz. Entonces, si yo derivara esto, me tiene que dar a por e a la a por x. Siempre ponían la constante iteración, que la constante iteración, digamos, no la conozco, por eso se llaman integrales indefinidos. Si yo derivo esto, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. La derivada de una constante 0, y la derivada de a la a por x es como tener e a la u. La derivada de e a la u es e a la u por u'. Entonces sería e a la a por x por la derivada de a por x, que es a, que es lo que yo tengo acá dentro del símbolo integral. Muchas veces, chicos, está directamente una función y su derivada. ¿Sí? Acá como en este caso. Decíamos que podía diferir en una constante, porque las constantes siempre salen fuera del símbolo integral. Pero muchas veces nos va a pasar como acá en el caso 7. ¿Sí? Si fuera la integral de e a la x por diferencial de x, no hay duda que es una integral inmediata. Pero el e a la x no está en el numerador, está en el denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, antes de resolver la integral por sustitución, lo que hay que hacer primero es una transformación. ¿Sí? Esto es como poner integral de a la menos x diferencial de x. ¿Por qué? Y porque esta x que está en el denominador, con exponente positivo, por una propiedad de potencia, ustedes saben que si yo tengo a la n, esto se puede escribir como, bueno, perdón, 1 sobre a la n se puede escribir como a la menos n, ¿sí? Todo lo que está en el denominador con exponente positivo pasa al numerador con exponente cambiado de signo, negativo. Si está negativo, pasa positivo. Entonces, ahora sí, ¿a qué le llamamos u? Y no queda otra cosa que llamarle u a menos x. El diferencial de u es la derivada de esto, que es menos 1, por diferencial de x. Entonces eso sería menos diferencial de x. Bueno, reemplazamos.
nos queda integral de e a la menos x, ¿quién es? Es u, por diferencial de x. Acá no tengo diferencial de x, tengo menos diferencial de x. Yo sé que diferencial de u es menos diferencial de x. Bueno, paso al menos 1 al otro miembro, o multiplico por menos 1 al miembro. ¿Qué me queda? Que menos diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Entonces acá nos va a quedar que diferencial de x, ¿por qué lo reemplazo? Por menos diferencial de u. Las constantes pueden salir fuera del signo integral y nos queda el diferencial de u acá adentro. Y ahí tengo una integral inmediata. La integral de e a la x por diferencial de x es e a la x más constante. La integral de e a la u por diferencial de u es e a la u más constante. O sea que esto me quedaría menos, por el menos que tengo afuera, acá sería e a la u más constante interacción. ¿Sí? O sea, menos e a la u, que es menos x, más constante de interacción. Ahí tenemos resuelto ese ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, continuamos. Vamos a sacar la foto. Me olvidaba casi. Saco la foto, así vamos pasando. Vamos con otros ejercicios más. Vamos a ir aumentando el grado de complejidad. Sí. Si no ven el pizarrón bien, me avisan, ¿eh? 6, 7, vamos a hacer 2 ejercicios más. Vamos al 8. Todo por sustitución de variables, ¿sí? Acá vemos un caso nuevo, donde primero hay que transformar para recién aplicar sustitución de variables. En este caso, un denominador, lo tuvimos que pasar al numerador, cambiando el signo, al exponente, para 6, 7, 8, ¿no? Integral acá tenemos otro ejercicio. Como ustedes pueden ver, acá tenemos la integral de una suma algebraica, en este caso una resta, ¿cierto? Donde tengo dos funciones, e a la x sobre a y e a la menos x sobre a. ¿Se podría aplicar sustitución de variable? Se podría aplicar. Pero antes hay que transformar. ¿Qué transformamos? Y bueno, la integral de una suma es la suma de la integral, en este caso resta. ¿Sí? Entonces esto me quedaría como integral de
a la x sobre a diferencial de x, donde ahí podemos llamarlo u a x sobre a, menos la integral de a la menos x sobre a por diferencial de x, donde también le podemos llamar u a menos x sobre a. ¿Sí? En realidad no le podemos llamar u, porque si le llamamos u a x sobre a, aquello sería menos 1, ¿cierto? Para no hacernos lío con los signos, le damos otro nombre de variable. Entonces, acá vamos a hacer la siguiente sustitución. U para nosotros va a ser x sobre a. ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de u? Y la derivada de x sobre a, acordate que esto es como tener 1 sobre a por x. ¿Sí? Esto es constante. Por variable es la constante. Así que me quedaría 1 sobre a la derivada por el diferencial de x. Entonces, después cuando reemplace el diferencial, esto me va a quedar e a la 1. Cuando reemplace el diferencial de x, ¿por qué lo voy a reemplazar? Bueno, esto que está acá es como tener diferencial de x sobre diferencial de a, que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea que a por diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Z, vamos a darle otro nombre. Z va a ser menos x sobre a. Esto es como tener que el diferencial de z, ¿sí? Esto es como tener menos 1 sobre a por x. ¿Sí? Esto que está acá es menos 1 sobre a por x. Entonces la derivada que va a ser igual a la constante, o sea, a menos 1 sobre a por diferencial de x. Bueno, lo mismo que recién, el menos a va a pasar multiplicando, menos a por diferencial de z, va a ser igual a diferencial de x. Bueno, vamos a reemplazar. ¿Qué nos queda acá? Ustedes siguen hacia la derecha. Bueno, acá seguimos hacia abajo. Integral de e a la x sobre a. X sobre a le llamé u. O sea, me quedaría e a la u. Por el diferencial de x. Pero ¿cuánto vale el diferencial de x en función del diferencial de u? Y vale a por diferencial de u. ¿A qué es? O sea, yo podría poner acá así, a por diferencial de u. Pero ¿a qué es? Es una constante. Las constantes pueden ir fuera del símbolo integral. O sea que acá me quedaría el a y acá diferencial de u. ¿Sí? Menos. Con esto no lo podía hacer, le digo, bueno, déjalo, ya cuando venga todo ya lo va a hacer. Total, ya cobrado. Perdón, ahí está activado un micrófono, pensé que estaba preguntando. Bueno, esto nos queda integral de e elevado a la menos x sobre a. Pero menos x sobre a es z. O sea que me va a quedar e a la z por diferencial de x. ¿Y diferencial de x cuánto vale? Vale menos a por diferencial de z. El menos a sale afuera. Con este menos me queda más a y diferencial de z. Y tengo dos integrales que son inmediatas. Nada más que con distintas variables. Me quedaría a por la integral de e a la u diferencial de u es e a la u. Más a por la integral de e a la z diferencial de z es e a la z, una integral inmediata. Más constante integración. Por último, ¿qué hacemos? Por último, como yo tengo una integral en función de la variable x, el resultado tiene que estar en función de la variable x. Entonces, ¿qué hacemos? Y reemplazamos u y z en función de x. Me quedaría e a la u, a la x sobre a, más
a por e a la z, y z vale menos x sobre a, más constante de integración. Ese es el resultado final de esa integral. ¿Cómo sé que está bien resuelto? Bueno, si ustedes derivan esto, tienen que llegar a lo que tienen dentro del paréntesis en esa integral. Bueno, vamos a sacar la foto, así pasamos a otro ejercicio. Bueno, vamos con otro ejercicio. No me acuerdo qué número de ejercicio íbamos. Vamos a suponer que sea el 9 este. Sí, profe. Estoy dando casos particulares, los que son parecidos, ¿sí? Después ustedes lo harán con el profesor. Vamos a hacer este y uno y dos más como casos particulares y ya después vamos a entrar en integral por partes. Bueno, acá, como ustedes se podrán dar cuenta, no sé si se dan cuenta, ¿se puede llamar U directamente a algo ahí? ¿O qué harían ustedes? Si llamamos U al numerador, la derivada no es lo que queda ahí. ¿Sí? Si llamamos U a la raíz de X, ¿sí? Me va a quedar E a la U más 1. ¿Qué hago con este 1? Entonces, ¿qué me conviene hacer acá? Y antes de aplicar directamente e integral por sustitución, lo que me conviene hacer es distribuir el denominador y distribuir la raíz. Es decir, yo acá tengo E a la raíz de X sobre raíz de X. Bueno, si esto lo multiplico por 2 y lo divido por 2, 1 sobre 2 raíz de X, la derivada de raíz de X, con lo cual U le llamaríamos la raíz de X. Ahí no habría problema. Perfecto. Más 1 sobre raíz de X. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Hasta acá lo que hicimos es simplemente distribuir la raíz para que me quede acá una integral por sustitución y esta es una integral inmediata. Podemos pasar este x como x a la menos un medio al numerador, podemos multiplicar por 2 y dividir por 2 y nos va a quedar raíz de x. Ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, en primer lugar entonces, ¿qué es lo que hicimos? Distribuir denominador.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Distribuir la raíz. Esto en realidad se hace en un solo paso. Yo lo hago en 2 pasos para decirles qué estamos haciendo. Raíz de X. Y que quede claro, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer U a raíz de X. Diferencial de U va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de X por diferencial de X. Pero yo no tengo el 2 esto, entonces ¿qué puedo hacer? Multiplico por 2 y divido por 2. Se puede multiplicar por 2 y dividir por 2. Vos no estás agregando nada, puedes simplificar el 2 con el 2 porque es lo mismo de antes. Entonces, ¿qué vas a reemplazar? Y voy a reemplazar esto por esto que está acá. Por diferencial de U. Entonces me va a quedar 2 por E a la U, porque raíz de X U, y todo esto es diferencial. ¿Acá qué vamos a hacer? Y bueno, medio parecido a lo que hicimos acá. Multiplico por 2 y divido por 2. Yo sé que diferencial de X sobre 2 raíz de X es raíz de X, porque 1, acá hay un 1, cuando no hay nada hay un 1, 1 sobre 2 raíz de X es la derivada de raíz de X. Entonces nos quedaría, para sustituir, primero, 2, que este 2 que está acá, por la integral de E a la raíz de X, que raíz de X es U, por diferencial de X sobre 2 raíz de X, que sería diferencial de X. Más 2 por la integral, acá no estamos haciendo sustitución de variables porque esta integral es inmediata. ¿Sí? Entonces acá yo tengo 2 integrales inmediatas, una con variable U y otra con variable X. Resultado final, 2 por E a la U, diferencial de U es E a la U. Más 2 por diferencial de X sobre 2 raíz de X es raíz cuadrada de X, porque la derivada de raíz cuadrada de X es 1 sobre 2 raíz de X, que es lo que yo tengo dentro de la simulación. Como estamos hablando de integrales indefinidas, siempre va más constante iteración. Pero acá tengo una solución en función de 2 variables. ¿Cuáles son las 2 variables? Una es U y otra es X. Pero el ejercicio en función de cuántas variables me lo dieron, de una sola. ¿Cuál? En función de la variable X. Entonces el resultado no lo puedo dar en función de 2 variables. La variable o la sustitución de variables que yo hice es un método o un medio para poder hacer una integral completa, transformarla en una integral inmediata. Pero una vez que la resuelvo, tengo que expresar mi resultado en función de la variable que a mí me da en el ejercicio, en este caso, variable X. O sea que acá es raíz cuadrada de X más 2 por raíz cuadrada de X más constante de integración. Fíjense que acá no es directamente por sustitución el ejercicio, sino que hay que hacer primero una transformación, es decir, distribuir denominador, distribuir las integrales, y me quedan 2 integrales. O sea, una integral que a mí me dan, la puedo transformar en 2 integrales. Una por sustitución y una inmediata. ¿Sí? Es muy posible, chicos, que en el examen ustedes tengan que hacer una transformación. No les den servido el ejercicio para que hagan directamente sustitución o directamente por partes. Incluso, cuando ya vamos a ver el método de integración por partes, también aplican sustitución. ¿Sí? Acá hay que manejar
muy bien método de integración por sustitución, método de integración por partes, y los otros métodos, sobre todo, el que más pedimos nosotros, es el método para resolver integrales racionales, que ya vamos a ver que hay un método que se llama método de descomposición en fracciones simples. Lo vamos a ver en la clase que viene. Pero bueno, ahí está este ejercicio resuelto. Vamos a sacarle la foto y pasamos al otro. Vamos a ver ahora otro ejercicio. 9, vamos con el 10. Ejercicio 10. El 10 dice, integral de x al cuadrado dividido en 1 menos x diferencial de x. Acá ya empiezan a aparecer los problemas. Este ejercicio no es directamente por sustitución. ¿Por qué no es directamente por sustitución? Porque si yo le llamo u a x cuadrado, la derivada de x cuadrado siempre se disminuye en 1 el exponente para derivar. ¿Sí? O sea, sería la x, pero la x está en el denominador, no en el numerador. Y está con una resta, o sea que la derivada, si yo le llamo u a x cuadrado, no está ahí. Si le llamo u a 1 menos x, la derivada es 1, pero ¿qué hago con el x cuadrado? Tampoco es. Miren el ejercicio. ¿Qué tenemos en este caso? ¿Es una función de qué tipo? Es una función racional. Racional. ¿Sí? Y es una expresión algebraica racional. Es decir, el numerador es un polinomio, si en este caso un monomio, ¿de qué grado? De grado 2. El denominador es otro polinomio, en este caso un binomio. ¿De qué grado? De grado 1. ¿Sí? Cuando el numerador es de mayor o igual grado que el denominador, se puede dividir. Pero acá tengo el primer problema. ¿Yo puedo dividir en 1 menos x y aplicar regla de Ruffini? No. Podríamos dividir en menos x más 1, pero digamos, si yo voy a aplicar regla de Ruffini, Ruffini no me sirve cuando yo tengo menos x. Tendría que ser x más 1, x menos 1. Pero ¿qué podemos hacer nosotros acá? Y ahí está la primera cosa que podemos hacer. Podemos hacer una sustitución, o una transformación, o una equivalencia, diciendo que lo voy a poner acá un costadito también, diciendo que 1 menos x es como tener menos, y doy vuelta a esto, menos x menos 1. ¿Sí? Es decir, si vos tenés un paréntesis precedido por un signo menos,
lo que está dentro cambia de signo. Y si cambia de signo, ¿me da esto? A ver, veamos. Esta X dentro del paréntesis está con signo positivo. Y acá afuera está con signo negativo. Correcto. Este 1 dentro del paréntesis está con signo negativo. Y si aplico regla de signo, me va a quedar el 1 positivo. Correcto. Es decir, que tener A menos B es como tener menos B menos A. ¿Sí? Esa sería la reglita general. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primera cosita que vamos a hacer. A esto lo vamos a poner como x al cuadrado dividido. A esto lo voy a poner como x menos x menos 1. Voy a dejar el x menos 1 acá. Y el menos, este que está acá, de un menos 1, lo voy a poner fuera del paréntesis. Lo voy a poner fuera del paréntesis. ¿Qué tengo acá? Tengo el cociente de dos polinomios. El cociente de dos polinomios se puede hacer, y se puede hacer siempre y cuando el numerador sea de mayor o igual grado que el denominador. En este caso, ¿de qué grado es el numerador? De grado 2. ¿De qué grado es el denominador? De grado 1. Podemos dividir. ¿Lo podemos hacer por la regla de Ruffini? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podremos dividir y aplicar la regla de Ruffini? Y claro que podemos aplicar la regla de Ruffini. Porque es como si yo tuviera acá x cuadrado más 0x más 0. Completamos el polinomio del número dividido en x menos 1. ¿Cuándo se puede hacer o aplicar Ruffini? Cuando este se llama polinomio dividendo. Lo voy a poner dividendo. Este es el polinomio divisor. ¿Sí? Acá me va a dar un cociente y me va a dar un 1. ¿Sí? Ya vamos a ver cuánto. ¿Cuándo se puede dividir? Cuando el dividendo es de mayor o igual grado que el divisor. En este caso de grado 2, en este caso de grado 1, se puede dividir. ¿Se puede aplicar la regla de Ruffini? Sí, para lo cual el dividendo, los dos deben estar completo y ordenado de manera decreciente. ¿Sí? El dividendo debe estar completo y ordenado de manera decreciente. Y cuando el divisor es de la forma x más o menos un número o una constante. Entonces, vamos a poner por Ruffini 1 para el término cuadrático, 0 para el término lineal y 0 para el término independiente. Este numerito cambiado de signo lo pongo acá. Si acá es menos 1, acá va a ser más 1. Siempre bajo el primero. Ahora 1, 0 más 1, 1 por 1, 0 más 1, 1. ¿Qué es este que está acá? Y esto que está acá en el resto. O sea que acá el resto, después de dividirlo, lo podría haber hecho de manera convencional, el resto me hubiese dado 1. ¿Y qué es este 1 y este 1? Son los coeficientes que acompañan, ¿sí? Este 1 y este 1 son los coeficientes que acompañan a la variable x en un grado menos de que está el dividendo. O sea que sería 1 por x a un grado menos. Si acá está 2, acá sería la 1, más 1. ¿Sí? Acá vamos a aplicar el concepto de división. Tenemos un dividendo, tenemos un divisor, tenemos un cociente y tenemos un resto. ¿Sí? Siempre en toda división, chicos, dividendo, dividir en el divisor, un cociente y un resto. Siempre, siempre, siempre el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. ¿Sí? Por eso es que cuando el resto nos daba 0, ¿qué hacíamos nosotros? Y el dividendo era cociente por el divisor. Se lo expresaba a ese polinomio como un producto, se lo factoreaba. Pero eso cuando el resto da 0.
¿Y cuándo el resto da 0? Cuando este polinomio es divisible en este otro polinomio que está acá. En este caso no es divisible porque tengo un resto. Bueno, acá tengo dividendo sobre divisor. ¿Y qué va a ser dividendo sobre divisor? Bueno, hagamos una cosa. Dividamos en divisor esto y dividamos en divisor esto que está acá. No puedo simplificar este con este. ¿Qué tengo que hacer primero? Distribuir. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el dividendo sobre el divisor va a ser, si yo distribuiría, me quedaría acá cociente por divisor sobre el divisor más el resto sobre el divisor. O sea que esto por esto se te va. ¿Y qué me queda? Que el dividendo sobre el divisor es cociente más resto sobre el divisor. Esta es la formulita para cualquier divisor, de división. Es decir, que x cuadrado, vamos a hacerlo, x cuadrado, basándolo en esta fórmula, x cuadrado sobre x menos 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual el cociente. ¿Cuál es el cociente? X más 1. Más el resto, ¿cuál va a ser el resto? 1. Sobre el divisor ¿cuánto vale? X mismo. Es decir, acá vos pudiste transformar a través de la reglita de cualquier división, dividendo sobre divisor es igual al cociente más el resto sobre el divisor. Pudiste transformar al x cuadrado sobre x menos 1 en x menos 1 más x menos 1 menos, vamos a ponerlo afuera, menos x más 1 más 1 sobre x menos 1. Todo por diferencial de x. Voy a borrar ahora, porque voy a trabajar con esta expresión, pero yo tuve que hacer esta transformación, ¿sí? O esta equivalencia entre esta expresión y esta dada a través de esta fórmula, ¿sí? Con esta formulita hacemos esta transformación para poder resolver esa integral. Voy a borrar, voy a sacar una foto antes de borrar el pizarrón, para ya trabajar, hacer cuenta que el ejercicio que te dieron de esta manera o de esta manera se puede expresar así, y esto a su vez también se puede expresar de esta manera. ¿Sí? Vos me decís, no, pero esto nada que ver con esto. Saque el común denominador, aplique distributiva, suba, ¿no? Se van a dar cuenta que es lo mismo. Son expresiones equivalentes. Entonces vamos a resolver esta expresión que nos queda. ¿Sí? Ahora, sigue, le vamos a poner. Sí. Sí. Ahora voy a borrar esta transformación que hice para poder resolver la integral.
Bueno, vamos a borrar esto, que simplemente tuvimos que dividir para transformar la integral esa. ¿Sí? Yo la voy a poner acá abajo. Como tengo la integral de una suma, es la suma de las integrales, ¿sí? Pero como esa integral está precedida por un signo menos, lo que voy a hacer yo es distribuir el símbolo integral y también distribuir esta constante que es menos 1, o sea que me va a quedar menos la integral de x más 1 por diferencial de x, ¿sí? Más, en realidad, menos, por más, menos la integral de diferencial de x sobre x menos 1. Acá podemos hacer ya sustitución de variables. Se están dando cuenta que acá le podemos llamar u a x más 1. Voy a hacer acá un costadito. U es x más 1. Diferencial de u es la derivada de esto, que es 1, la derivada de x1 y 1 0, por diferencial de x. Perfecto. Y acá le vamos a llamar z u otra variable a x menos 1. El diferencial de z va a ser igual a la derivada de x menos 1, que sería de x es 1 y de 1 0. O sea, sería 1 por diferencial de x. Entonces nos queda esto igual a menos la integral de x más 1. ¿Cuánto vale ese x más 1? 1. Por diferencial de x, ¿cuánto vale por diferencial de x? Diferencial de 1. Menos. En realidad menos, no lo estoy reemplazando, así que lo voy a poner con azul. Menos. La integral del diferencial de x, que sería diferencial de z, sobre x menos 1, que es z. Y ahí ya tengo dos integrales que son inmediatas. Esto es como tener u a la 1, entonces me va a quedar el resultado final menos u a la 1 más 1, 2 sobre 2, menos logaritmo natural de z más constante de integración. ¿Qué hago por último? Y como a mí el resultado me lo dieron en función de la variable x, tengo que poner u en función de x y z en función de x. O sea que nos va a quedar u sería x más 1, entonces sería menos x más 1 al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de z, que es x menos 1, más constante de integración. Y ahí tengo el ejercicio resuelto. Sustitución de variables. Pero fíjense que la sustitución de variables no siempre se hace de manera instantánea o inmediata. Muchas veces tenemos que transformar la expresión dada, ¿sí? En este caso, en la división de dos polinomios, la tengo que transformar, o sea, dividir, para a la expresión dada transformarla en otra expresión, que en ese caso sí puedo aplicar integral por sustitución. ¿Sí? Acá alguno de ustedes me podría haber dicho, profe, pero acá no hacía falta hacer sustitución, porque usted puede, como tiene la integral de una suma, la suma de la integral, acá tendría menos la integral de x por diferencial de x, que sería x cuadrado sobre 2,
menos por más menos la integral de 1 por diferencial de x, que es x. Bueno, es lo mismo. O sea, eso lo pueden también hacer de esa manera. O sea, distribuir la integral y el diferencial y tienen dos, la suma esta da dos integrales inmediatas. No hace falta hacer sustitución. Si lo hacen por sustitución, como lo hice yo, también está bien. Bueno, vamos a sacar la foto. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más cortito con una función trigonométrica para que se vea que se trabaja de la misma manera. Y ya empezamos con el método de integración por partes. Vamos a hacer el último ejercicio. El último ejercicio lo vamos a hacer por sustitución. Acá les doy con una función trigonométrica. ¿A qué le llamaríamos U? ¿Se puede llamar U directamente o habría que transformar ese ejercicio? ¿Qué dicen ustedes? Acá podemos llamarle U directamente al denominador. 1 más 2 coseno de x, a esa suma. Porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. De 1, que es una constante, la derivada es 0. Y de constante por variable, la derivada de la constante por la derivada de la variable. Entonces, ¿qué me queda? Que la derivada de 1 es la derivada de esto por diferencial de x. ¿Cuánto vale la derivada de esto? De 1 a 0. Y acá constante por función es la constante por la derivada de la función. La derivada del coseno es menos seno. Pongo el menos adelante. Seno de x por diferencial de x. Bien. Acá vamos a reemplazar. ¿Sí? Nos queda integral de el denominador. ¿Quién es? Es 1. Y el numerador, fíjate, el seno de x por diferencial de x, ¿quién es? Y acá no tengo seno de x por diferencial de x. Tengo menos 2. Si difieren una constante, chicos, no se hagan problema. Reemplacen eso nada más. Entonces, ¿qué van a hacer con la constante? Y la pasan al otro lado. ¿Cómo pasa? Está multiplicando, pasa a dividir. O sea, me quedaría el diferencial de 1 sobre menos 2, o menos diferencial de 1 sobre 2, es lo mismo. E igual a seno de x por diferencial de x. Entonces nos va a quedar acá que esto va a ser igual a
Seno de x, diferencial de x, lo voy a reemplazar por menos diferencial de u, menos diferencial de u, sobre 2. El 2 acá adentro no me sirve, porque no tengo, si tuviera una raíz me serviría el 2. Como no tengo una raíz, lo pongo afuera. ¿Sí? Pero te voy a poner acá menos un medio. ¿Eh? Entonces, resultado final, menos un medio por el diferencial de u sobre u, o diferencial de x sobre x, que es el logaritmo natural, ¿sí? De la variable que sea, en este caso, u, más constante de integración. Y por último, ¿qué hacemos? Reemplazamos para poner todo en función de x. U vale 1 más 2 por coseno de x más constante de integración. Ahí hemos hecho sustitución de variables en todos los ejercicios donde hemos hecho sustitución de variables de manera inmediata, con transformaciones, hemos hecho una división y también hemos hecho para funciones trigonométricas que ven que es exactamente lo mismo. El concepto a aplicar cuando ustedes tienen integrales por sustitución siempre es que dentro del símbolo integral ustedes tienen que tener a una función y también tienen que tener a su derivada dentro del símbolo integral. Si ustedes dentro del símbolo integral tienen una función y tienen su derivada, saben que se puede resolver por sustitución. Si no se puede resolver por sustitución, hay que buscar otros métodos. Vamos a ver ahora el segundo método, que es integrales por partes. Entonces, voy a sacar foto de esto, vamos a ver la fórmula de integración por partes, y vamos a dar unos 45 minutos de integración por partes, y ahí lo voy a dejar en libertad para que ustedes puedan prepararse para la evaluación que tienen dentro a las 5 de la tarde. Bueno. El segundo método, vamos a llamarle método B, dentro de los métodos de integración, vamos a llamarle método B, que es integrales vimos por sustitución primero, ahora por partes. Y vamos a ver por qué se le llama integración por partes. Recuerden que la integral del diferencial de x, esto es x, ¿sí? Porque la integral y la derivada o el diferencial son funciones inversas, y es como si se anularan, digamos. Cuando vos tenés el arco tangente de la tangente de x, es x. ¿Por qué? Porque vos salís de x, ¿sí? Vas a la tangente de x,
Y después, el arco tangente de la tangente de X, volverlo de nuevo a la X. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés dos funciones que eran funciones inversas, es como si se anularan. ¿Sí? Recuerden eso nada más. No vamos a hacer la demostración de la formulita y por qué se llama integración por partes. Esto es importante que lo sepan. Si vos tenés el producto de dos funciones, una le llamás U y otra le llamás B. U por B. ¿Qué es U y qué es B? U es una función de X. Y B es otra función de X. ¿Sí? U es una función de X. Y B es otra función de X. Vos tenés el producto de dos funciones de X. Y querés derivar eso, o diferenciar. Bueno, para derivar o diferenciar, ¿qué tengo acá? Un producto. ¿Y a qué es igual la derivada de un producto? ¿Al producto de las derivadas? No. A la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Perfecto. Si yo ahora integro miembro a miembro, integro esto, e integro esta suma, pero la integral de la suma dijimos que era igual a la suma de las integrales, o sea que es la integral de esto más la integral de esta que está acá. Y la integral del diferencial de algo, es el algo solito, porque decíamos que la integral del diferencial era la función inversa. O sea que esto es como si a mí me quedara U por B, en este caso, igual, voy a dejar siempre los diferenciales al final, a la integral de B por el diferencial de U, más integral de U por diferencial de B. Voy a dejar esa integral en ese miembro y voy a pasar esta otra integral al primer miembro. Entonces me va a quedar U por B menos la integral del B por diferencial de U es igual a la integral de U por diferencial de B. En realidad, acá tengo primer miembro, segundo miembro. Si A igual a B, B igual a A, lo mismo, ¿sí? O sea, en realidad, esta es la fórmula, pero la vamos a usar al revés. La vamos a usar como que la integral de U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. Ya van a ver cómo aplicamos esta reglita, pero esta es la regla que se aplica para resolver integrales por partes. ¿Sí? Regla para integrales por partes. ¿Cuáles son las partes? Y estas son las partes. A una parte de la integral le vamos a llamar U. Esta una parte, primera parte. A la otra parte le vamos a llamar diferencial de B. Esta es la segunda parte. Ya vamos a ver un ejemplo. Y vamos a aplicar esta fórmula. Cuando apliquemos esta fórmula, ¿sí? Vamos a transformar a la integral dada en otra integral. O sea que la formulita de la integración por partes no me resuelve directamente la integral.
¿Qué es lo que hace esta integración por las formulita de integrales por partes? Transforma en una expresión equivalente a la integral dada, compuesta en dos partes. Ya vamos a ver, a una parte le vamos a llamar U y a otra parte le vamos a llamar diferencial de B. Y aplicando esta formulita, transforma la integral dada, que tiene dos partes, en otra integral. ¿Sí? En otra integral. Esta es otra integral. ¿Sí? Otra integral. Otra integral. Pero ¿qué particularidad tiene esta otra integral? Y tiene que ser más sencilla de resolver que aquella que está allá. Esta integral que está acá. O es inmediata, con lo cual aplico la tablita de integrales inmediatas, o es por sustitución, con lo cual ya vi el método de integrales por sustitución, o, ya vamos a ver, todos estos son casos particulares, o esta integral se vuelve a resolver por partes, para que obtener el primer miembro de la igualdad, y después a través de un pasaje de términos se resuelve la integral. ¿Sí? Lo que tiene que quedar claro acá es que la integración por partes se resuelve con esta formulita que está acá, que está deducida de esta manera, que transforma o que divide a la integral dada en dos partes. A una le vamos a llamar U y a la otra parte le vamos a llamar diferencial de B. Y luego, ¿no es cierto? Voy a tener que, si tengo U, voy a tener que calcular el diferencial de U para reemplazarlo acá. El U lo voy a reemplazar acá y el diferencial de U lo voy a reemplazar acá. Si tengo la otra parte que le llamé diferencial de B, integrando el diferencial de B voy a tener B. ¿Para dónde? Y bueno, para reemplazarlo acá y acá. Y transformar a la integral dada en otra integral mucho más sencilla de resolver. ¿Sí? La idea es que sea inmediata, que sea por sustitución, o vamos a ver que puede ser una integral que se puede volver a aplicar por partes nuevamente. Vamos al ejemplo. Voy a fotografiar el desarrollo de la formulita para después, a ver, bueno, esta formulita que está acá, que la vamos a aplicar para resolver las integrales por partes, ya que está deducida, esta formulita la voy a escribir acá arriba. Integral de U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de B. Esta es la formulita que yo voy a aplicar en integración por partes. ¿Sí? Esta la copié ya para que después no nos olvidemos. Perfecto. Ahora, vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Si a mí me diera la integral, ejemplo, si a mí me diera la integral del diferencial, perdón, la integral del logaritmo de x sobre x por diferencial de x. ¿Sí? Esta es una integración por partes. Fíjate.
Esto lo puedo transformar en logaritmo de x por 1 sobre x diferencial de x. ¿Sí? Con lo cual, esto es u y esto es diferencial de u. ¿Sí? A ver, u logaritmo de x diferencial de u, 1 sobre x diferencial de x. ¿Sí? Con lo cual nos quedaría integral de u por esto diferencial de u. ¿Eh? Y esto es u al cuadrado sobre 2 más constante, o sea, logaritmo de x al cuadrado sobre 2 más constante. ¿Eh? ¿Esto es por partes? No, señor, no es por partes. Esto es por sustitución. De acá a acá, ¿qué hice? Apliqué integrales por sustitución. ¿Sí? Integrales por sustitución. ¿Por qué? Porque yo sé que está dentro del símbolo integral una función y también está su derivada. ¿Sí? No te ofrece ningún problema. ¿Pero qué pasa ahora? Ahora mi integral es, primer ejemplo, logaritmo de x por diferencial de x. Tengo una función, pero ¿tengo la derivada ahí adentro? Como en el caso de recién. No. Entonces, por sustitución, no se puede hacer. ¿Es inmediata? ¿Conozco alguna función que directamente por la tabla de derivada, por la tabla de logaritmos, me dé el logaritmo natural de x? No. No. ¿Qué hacemos? Este tipo de ejercicios se puede resolver por partes. ¿Qué me dice la formulita de integración por partes? Que vos, a la integral dada, a una parte le vas a llamar u y a otra parte le vas a llamar diferencial de b. U siempre tiene que ser cualquier función, ¿sí? Por ejemplo, u le voy a llamar al logaritmo de x. Y el diferencial de b, chicos, tiene que ser una función sencilla de integrar. En este caso, diferencial de b va a ser el diferencial de x. Bueno, si yo, esto decíamos que era primera parte y esta era segunda parte. Acá estamos, primera parte y segunda parte. Pues esa es integración por partes. Bueno, hace cuenta que tenés u por diferencial de b. Esto es equivalente a poner u por b menos la integral de b por diferencial de u. Si tenés u, que ya lo definiste, que u es el logaritmo natural de x, ¿qué tenés que sacar? El diferencial de u. ¿Y cómo lo sacas? Derivando. Derivando. O sea, si u es logaritmo natural de x, el diferencial de u es la derivada de esto, que sería 1 sobre x, por el diferencial de x. Perfecto. Ya tenemos el u y el diferencial de u, que voy a reemplazar acá y voy a reemplazar acá. ¿Qué me está faltando? Me está faltando, si yo tengo el diferencial de b, que es el diferencial de x, ¿qué me está faltando? Me está faltando el b. ¿Y cómo calculo el b? Y si yo tengo el diferencial de b, para poder calcular b, integro miembro a miembro. ¿Sí? La integral del diferencial de b, ya lo borré, pero
decíamos que como la integración y la diferenciación eran funciones inversas, como si se anularan entre sí. Acá me queda b igual a x. Ya tengo u, diferencial de u, y tengo b. Bueno, reemplacemos por la formulita esa. Como yo a mi integral la dividí en dos partes, una le llamé u y otra diferencial de b, mi fórmula dice que eso es como poner u por b. U sería logaritmo natural de x. Por b sería x. Menos, esto es u, esto es b, menos la integral de b, que es bx, por diferencial de u. ¿Y diferencial de u cuánto vale? 1 sobre x por diferencial de x. Esto es b y esto es diferencial de u. X por 1 sobre x, bueno, acá se simplifica. Y me queda integral del diferencial de x. Entonces, repasando. Acá tengo la integral, es una igualdad donde tengo dos miembros. El primer miembro dice que la integral del logaritmo natural de x por diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? Al logaritmo de x por x menos la integral de, como ahí simplifiqué, me quedó 1 por diferencial de x, que es diferencial de x. Entonces, ¿resolví directamente la integral? No. A la integral dada, la transformé en otra integral. Pero ¿qué pasa con esta otra integral? Esta otra integral es una integral mucho más sencilla de resolver. En este caso, es una integral inmediata. ¿Cuál sería el resultado de esa integral? Y bueno, es como tener logaritmo de x por x menos la integral del diferencial de x, como si se anularan estos dos, menos x más constante de integración. Y ahí tenemos resuelta la integral. Resuelta la integral. ¿Cómo sabemos que está bien calculado el ejercicio? Y bueno, para saber si está calculado bien o mal el ejercicio, tenemos que derivar esto. ¿Y qué me tiene que dar? Logaritmo de x. Derivémoslo. A ver, acá tengo la derivada de una suma, la suma de la derivada. De esto la derivada es 1 y de esto la derivada es 0. Entonces me quedaría, y esto es un producto. El producto, la derivada, ¿sí? Si yo tengo acá, vamos a ponerlo así, igual al logaritmo de x por x menos x más constante, sería acá z por w. ¿A qué sería igual? A la derivada del primero, la derivada del logaritmo de x, que sería 1 sobre x, por el segundo sin derivar, por x, más el primero sin derivar, logaritmo natural de x, por la derivada de x, que es 1, menos la derivada de x, que es 1, y más la derivada de c, que es 0. Fíjate que esta x, con esta x se te va. ¿Sí? Y tengo tres términos. Un 1 acá, logaritmo de x por 1 logaritmo de x, y un menos 1 acá. Entonces, este 1, ese menos 1 y ese 1 se van. ¿Y qué nos queda? Logaritmo de x por 1 logaritmo de x más 0, y prima es logaritmo natural de x. ¿Qué es lo que yo tengo dentro del símbolo integral? ¿Sí? O sea que nosotros, derivando el resultado, debemos llegar a lo que tengo dentro del símbolo integral.
Como verán ustedes, la integración por partes, ¿en qué consiste? Consiste en descomponer a la integral dada en dos partes. A una le llamamos U y a otra le llamamos diferencial de B. Esta formulita la acabamos de deducir. Y dice que U por diferencial de B es igual a U por B menos la integral de B por diferencial de U. Bueno, como tengo U, necesito el diferencial de U también, para reemplazar el U acá y el diferencial de U acá. Como a otra parte le llamé diferencial de B, necesito el B para reemplazar acá y acá en la fórmula. Bueno, a esto le llamé U, diferencial de B, apliqué esa formulita, y la integral dada me quedó transformada en otra integral, en este caso inmediata, mucho más sencilla de resolver, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos ya resuelta la integral. Para comprobar que esto está bien calculado, derivamos el resultado, acá lo hice, y la derivada del resultado me da lo que yo tengo dentro del símbolo integral, que por definición de integral, como la función inversa a la derivada, bueno, es el resultado correcto. Así que vamos a sacar una fotito y vamos a hacer otro ejercicio y vamos a ir viendo los casos particulares, ¿sí? El primer caso que tenemos es que con una integral complicada de resolver, a través de la integral por partes, la transformé en una integral inmediata. No siempre te da una integral inmediata. Te puede dar también por sustitución, te puede dar también por partes nuevamente. Vamos a ver los casos particulares. Bueno, vamos a ver un par de ejercicios más. Sé que están con la cabeza en el examen, así que vamos a hacer un par de ejercicios más. Y luego el primer caso, entonces, como les dije yo, transformamos la integral dada, ¿sí?, a través de la formulita de integración por partes, en otra integral, que en este caso es una integral inmediata. Vamos a ver otro caso, y que nos va a dar una integral por sustitución. Vamos a ver cómo se realiza. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Integral del arco tangente de x por diferencial de x. Bueno, a vos, cuando te den el examen parcial o final, no te van a decir, resuelva la siguiente integral por sustitución, resuelva la siguiente integral por partes, resuelva la siguiente integral por descomposición en fracciones simples. A vos te van a dar una integral y arreglate. Tenés que saber si es por sustitución, si es por partes. ¿Cómo doy cuenta que no es por sustitución? Y porque no tengo acá
la derivada del arco tangente, que es lo único que le puedo llamar u. Y si yo tuviera arco tangente sobre 1 más x cuadrado, sí es por sustitución. Porque le llamaría u arco tangente y a 1 sobre 1 más x cuadrado es la derivada. Pero no es así el ejercicio. Es arco tangente de x por diferencial de x. Entonces, ¿a qué le llamamos u? Y no hay otra cosa que llamarle u. Primera parte, segunda parte. Llamarle u a esto. Y lo que queda, diferencial de b. Lo dividimos en dos partes. Entonces, si u vale arco tangente de x, la derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado diferencial de x. Ya tengo el u y tengo el diferencial de x. Vamos a ver el diferencial de b. Si el diferencial de b es el diferencial de x, no siempre es diferencial de x, puede haber otra función también sencilla de integrar, ya van a hacer ejercicio. Integrando miembro a miembro, nos queda que b es x. Se aplica la formulita. U por diferencial de b es igual a u arco tangente de x por b x menos la integral de b es x por diferencial de u. Y diferencial de u es 1 sobre 1 más x cuadrado por diferencial de u. Que esto es como tener diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien. Como verán, la integral dada se transformó acá en otra integral. ¿Es inmediata, como en el caso anterior? No es inmediata. Pero, ¿cómo lo puedo resolver a esa integral? La puedo resolver por sustitución. ¿Sí? Esto que está acá le podemos llamar z, otra variable. Entonces nos va a quedar acá que si z es 1 más x al cuadrado, el diferencial de z es la derivada de esto, es la derivada de la suma de la derivada, de 1 es 0 y de x cuadrado de 2x, por diferencial de x. Acá no voy a reemplazar el 2x diferencial de x, sino voy a reemplazar nada más que el x diferencial de x. Entonces, ¿qué hago con este 2? Lo paso al otro lado, el diferencial de z sobre 2 es igual a x por diferencial de x. Entonces, hasta acá, ¿qué me queda? Recuerden que hay dos miembros. Primer miembro y segundo miembro. ¿Sí? No pierdan de vista eso. El primer miembro, ¿qué dice? Y que la integral de arco tangente de x diferencial de x va a ser igual al arco tangente de x por x, esto es un parte del resultado, menos la integral de, hay un cociente acá, ¿sí? En ese cociente, el denominador 1 más x cuadrado es z, y al x diferencial de x es diferencial de z sobre 2. Entonces dejo el diferencial de z adentro, esto lo logaritmo natural de z, y el 2 lo saco afuera como un medio. Como un medio. Bueno, en el primer miembro, ¿qué nos queda? Integral de arco tangente
de x por diferencial de x va a ser igual. Y en el segundo miembro tengo que resolver esta integral. Esta integral es ahora, por sustitución, ya la transformé en una integral inmediata, con logaritmo natural de z. Eso nos va a quedar arco tangente de x por x menos un medio por el, lo voy a escribir en rojo porque lo estoy resolviendo, logaritmo natural de z más constante de integración. Entonces, resultado final, para que todo esté en función de x, es que la integral del arco tangente de x por diferencial de x va a ser igual a arco tangente de x por x menos un medio logaritmo natural de z, y z vale 1 más x cuadrado, más constante de integración. Vimos el segundo ejemplo, en el cual también descomponemos a la integral dada, como no es por sustitución, la descomponemos en dos partes, a una le llamo u, a otra le llamo diferencial de b, aplico la fórmula y transformo la integral dada en otra integral, que en este caso no es inmediata, sino que es por sustitución. Al denominador le doy otra variable, es una sustitución de variable, z, transformo y resuelvo. Integral por partes. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Les aconsejo a todos que yo sé que hoy están por rendir un examen, así que seguramente después verán la clase grabada. Cualquier duda que tengan, nos consultan. Lo consultan al ingeniero Sarroca o a mí, yo no tengo ningún problema. Pero les aconsejo que vean la clase antes de venir la próxima semana. Para que no tengan, para que entiendan, digamos. Acá vamos a empezar a ver lo que se llaman casos particulares. Último ejercicio de hoy. Acá no hay un integral por sustitución porque ninguna de las funciones está con su derivada, o es la derivada de la otra. Pero sí se puede hacer integral por partes. A una le llamo u y a otra le llamo diferencial de u.
la pregunta es, ¿a qué le llamo U y a qué le llamo diferencial de B? Bueno, cuando ustedes tienen la X elevado a un exponente, por una función sencilla de integrar, como es el coseno, llamen sin lugar a dudas U a esto y diferencial de B a esto. ¿Por qué? Ya lo van a entender dentro de un momento. Entonces, si vos le llamás U a X cuadrado, la derivada es 2X diferencial de X. Si vos le llamás diferencial de B a el coseno de X diferencial de X, integrando miembro a miembro, B va a ser igual a el seno de X más constante, pero las constantes las pongo al final. ¿Sí? La constante final va a involucrar a esta constante y a todas las constantes que yo utilice. ¿Por qué sé que la integral del coseno es seno? Porque deriva el seno del coseno. Bueno, vamos a aplicar la formulita. U X cuadrado. Recuerden que hay dos miembros. Primer miembro y segundo miembro lo voy a desarrollar. U X cuadrado. Por B seno de X. Menos la integral de B, que es seno de X. Por diferencial de U es 2X diferencial de X. El 2 lo puedo sacar afuera y dejo el X diferencial de X. Fíjate que te quedó una integral parecida a la dada. Pero fíjate que la X, al derivarla, se te disminuyó en 1 el exponente. Entonces, si acá le volvés a llamar U a esta X, y diferencial de B al seno de X, diferencial de X, sería diferencial de B'. ¿Sí? Esta sería una nueva iteración por partes. Esto vuelve a ser por partes. Por partes. Ya la X desaparecería. O sea, vamos a hacer la nueva transformación. Le vamos a llamar U entonces a X. ¿Sí? O U', si quieres llamarle para diferenciarlo de este U. Vamos a llamarle U' y diferencial de B' para diferenciar. U', ¿a qué sería igual? Diferencial de U' es igual a 1 por diferencial de X. Diferencial de B', para diferenciar. Puedes llamarle U y B, U y diferencial de B, perdón, pero yo le llamé U' y diferencial de B' para diferenciarlo de U y el diferencial de B que tengo. Diferencial de B' va a ser igual a ¿qué? Al seno de X diferencial de X. Integrando miembro a miembro, B' a qué va a ser igual. Y va a ser igual a la integral del seno, que es menos coseno. Más la constante que, como dijimos, lo ponemos ahí. Porque la derivada de coseno es menos seno. Con este menos me va a quedar más el seno. Entonces, aplicando la formulita, ¿qué tenemos en el primer miembro? En el primer miembro tenemos la integral de X al cuadrado por coseno de X diferencial. ¿A qué es igual? A X al cuadrado por seno de X. Menos 2 por. Esto también lo hice por partes. U'. U' es X. Por B'. B' es menos coseno de X. Voy a poner el menos acá. Coseno de X adentro. Menos la integral de B' por diferencial de B'. B' es menos coseno de X. Me va a quedar menos con menos, me va a quedar más.
coseno de x, por el diferencial de U', que sería el diferencial de x. O sea que ahora, como tenía una x cuadrado, si yo le llamo u a eso, y u nuevamente a la x, fíjate que en dos pasos, ya me queda una integral inmediata. Porque acá quedaría definitivamente que la integral de x al cuadrado por coseno de x, diferencial de x, va a ser igual a x cuadrado por el seno de x. Bueno, acá puedo sacar o aplicar distributiva y me quedaría menos por menos, me quedaría más 2 por x por coseno de x, menos 2 por más 1 sería menos 2 por la integral del coseno de x, que sería seno de x más constante de iteración. ¿Sí? Le voy a poner el seno de x con rojo porque la estuve integrando. Y ese sería el resultado final. ¿A qué conclusión arribamos? Que cuando tengo la x al cuadrado por una función sencilla de integrar con derivadas periódicas, porque cambiando el ciclo de la derivada del coseno es coseno, seno, coseno, seno. ¿Qué es lo que conviene hacer? Llamarle u al x cuadrado, y después llamarle u nuevamente a la x. A medida que se va disminuyendo, voy derivando. Si yo tengo el u, cuando calculo el diferencial de u, el exponente siempre se va disminuyendo en 1, entonces el x cuadrado pasó a ser x. O este x pasó a ser 1, ¿ya? Siempre se disminuye en 1. Y vuelvo a integrar por parte de veces. Entonces, cuando yo tenga x cuadrado por una función sencilla de integrar, voy a integrar por partes la cantidad de veces que te indica el exponente que tiene. Si acá hubiese sido x al cubo por el coseno de x diferencial de x, hubiese tenido que integrar por partes 3 veces. Este es el primer caso particular de integración por partes. Vamos a dejar acá. La semana que viene continuamos. Yo voy a arrancar desde acá. Seguramente volveré a hacer este ejercicio nuevo. Plantearé uno parecido. Y después vamos a ver otros casos particulares que hay. Y nos quedaría una clasecita más para ver otros métodos de integración. Y ya empezamos con el anteúltima unidad, que es integral definida, que son 2 o 3 clases también. Así que, bueno, a meterle, nos vemos en un ratito en el examen. Ya le saco la foto. Apago la cámara para no seguir grabando y ya nos vemos en un ratito. Bueno, profe.